El día de hoy vamos a hablar sobre este libro de Gloria Valencia que titula Junta Directiva del Banco de la República. Grandes episodios en 30 años de historia. Para el que no lo sabe, el Banco de la República es el Banco Central de Colombia. Se fundó en 1923, pero lo que hace Gloria Valencia es una historia desde el 91, que es cuando el banco obtiene, digamos, cierta independencia, por lo menos en términos de la independencia actual. Ya si quieren un video sobre toda la historia del Banco de la República, o por lo menos hasta el 90, que por ahí hay un librito, lo pueden dejar en los comentarios. Entonces, en el 91 hubo una constituyente. Colombia tenía una constitución desde 1886 a la cual se le habían hecho varias reformas, ¿cierto? Pero en el 91 hubo un proceso en el que la constitución pues ya se cambia del todo y entre eso se deciden unos artículos que dicen que el Banco de la República va a tener cierta independencia, o sea, ya no va a estar ligado al gobierno. Obviamente pues tiene que ir como en pro de que el país prospere y que la economía y no sé qué, pero entonces ya es independiente del gobierno central y además se le dan como ciertas funciones. En su momento hubo mucha crítica a esas funciones, ¿no? Porque entonces ya iba a tener el rol, por ejemplo, del control de la inflación en temas crediticios y bueno, y otros temas. Y pues la gente creía que el gobierno debería manejar eso, no que lo hiciera el Banco de la República. Pero en ese momento, pues obviamente, si uno mira la historia del siglo XX por lo menos, generalmente a medida que van cambiando las teorías, la forma en que se entiende la economía, en que se entienden los bancos centrales, también se van cambiando, ¿no? Entonces, la teoría de la banca central estaba apuntando hacia un banco central autónomo, entonces no solo Colombia, sino que otros bancos centrales de otros países lo empezaron a hacer. Y también, por ejemplo, el tema de la inflación. Antes, digamos, que un banco central controlara la inflación no era como una de sus funciones principales. Y sin embargo, la teoría empieza a avanzar hasta ahí, entonces otros países también lo empiezan a hacer y Colombia, entonces también decide hacer eso. Entonces, una de las primeras metas que tiene el Banco de la República es controlar la inflación. Como contexto, si hablamos de los 90, fines de los 80, una inflación normal en Colombia era de 25% o de 20%, o sea, esa nunca no bajaba de ahí. Aún así eran, digamos, inflaciones bastante controladas. Por ahí ya vimos en un video de Chile con inflaciones de 300, 400, 500%. En fin, pero entonces, claro, entonces la constituyente le da un rol al Banco de la República que pues genera mucha fricción, porque claro, ya el país está acostumbrado a funcionar de cierta manera, la inflación y el gasto público ya pues como venían con un modelo, todo esto del estado del bienestar, está el modelo EASY, que es industrialización por sustitución de importaciones, entonces es un modelo en el que el gobierno debe intervenir más y por tanto necesita gasto y por tanto la inflación es parte de eso, ¿no? La inflación después de todo es un impuesto. Ustedes se preguntarán, algunos por lo menos, ¿por qué la inflación es un impuesto? Bueno, porque el gobierno puede generar recaudación a través de ella. Uno, eh, pues obviamente depende de la situación. Pero vamos que algunas nos encuentran, que nos incluyen en este libro porque también todo depende del contexto. Pero la que todos conocemos, el gobierno imprime más dinero. Eso se conoce como, eso genera inflacionadamente y ahí entra el efecto Cantillon, que es en honor a Richard Cantillon, que fue un fisiócrata siglo XVI, XVII, algo así. Básicamente el gobierno emite un dinero, pero ellos no sienten la inflación. ¿Por qué? Porque usted es el primero que se va a gastar ese dinero. Entonces, claro, usted como gobierno emite un dinero, tiene más presupuesto para lo que usted quiere hacer ese año y usted no siente esa inflación porque es que usted lo va a gastar. O sea, todavía no ha entrado en la economía y por tanto no ha generado inflación. Los que van a sentir la inflación es cuando ya ese dinero esté todo circulando, entonces la población va a sentir la inflación, pero el gobierno no. Entonces, de cierta manera es un impuesto porque usted sí va a sentir ese incremento, pero al gobierno básicamente la sacó de la nada y muchas gracias, tenemos para gastar esto y esto. La otra forma es que, claro, hay inflación. Ponga un producto X, un celular, un televisor, lo que quiera.
y vale 1.000.000, 2.000.000 de pesos y tiene que pagar un 19% del IVA. Entonces, o por ejemplo en una aduana, tanto en una aduana o en el IVA, cualquiera de los ejemplos que usted quiera. Si el televisor ya no vale 1.000.000, sino que vale 1.100.000 o 1.200.000 por la inflación, entonces el 19% de 1.100.000 o 1.200.000 es más que el 19% de 1.000.000. Entonces, con la inflación, además, con los productos que pagan IVA o lo que se paga en las fronteras, bueno, con la importación o con la exportación en algunas ocasiones, pues el gobierno puede recaudar más. Y la tercera, oiga, se me va, pero la autora sí la menciona, así que les recomiendo que se lean el libro, por eso casi siempre hago guión. Pero bueno, hay otras formas de que el gobierno, digamos, se beneficia de eso. Bueno, fuera de eso, en esos primeros años eh, hubo un robo al Banco de la República, creo que fue en Valledupar, y entonces también eso, o sea, ya de por sí estaba recibiendo críticas por las nuevas funciones que le dieron, y fuera de eso le roban una sucursal. Entonces ahí dijeron que es que ese banco tenía más plata del que debía tener y que no sé qué. Entonces, bueno, todo afectando la credibilidad. O sea, intentando fundar un banco o darle, o no fundar porque ya estaba fundado, pero darle una autonomía diferente y justo pasa eso. Entonces, bueno, con ese robo, entonces que si se iban a sacar esos billetes de circulación, que si se aceptaban, que si no se aceptaban, que si ya habían sido emitidos oficialmente, que si no habían sido emitidos oficialmente. En fin, ese fue como un, como un tropiezo que tuvo el Banco Central. En cuanto a la composición, bueno, pues precisamente se llama Junta Directiva del Banco de la República. Entonces el libro gira mucho en torno a la Junta, en los choques que hay entre ellos. Obviamente, todo no los voy a decir acá. Eso ya sería cuestión de leer el libro. Pero hay muchos choques entre ellos, choques con el presidente, disgustos, bueno, en fin. Pero entonces la composición de la junta es de 7 miembros. Son 5 codirectores, el gerente general y el séptimo es el ministro de Hacienda. Entonces el ministro de Hacienda obviamente es nombrado por el presidente. Entonces ahí tiene como, ¿cómo decirlo? Un representante del presidente lo tiene ahí con el ministro de Hacienda. Eh, Los periodos son de 4 gobiernos y pueden ser reelegidos 3 veces. O sea que puede ser gerente general o codirector durante 12 años en caso de reelegidos. La mayoría, hubo algunas excepciones porque renunciaron o de pronto por el tema de algún tema familiar no siguieron. O por ejemplo, José Antonio Campo en algún momento tenía que hacer unas cosas, unas cuestiones en Estados Unidos y cosas así. Pero en general, casi todos mantienen, bueno, casi todos no, muchos alcanzan hacia el gobierno de 12 años, lo cual pues le da bastante estabilidad, ¿cierto? ¿No? O sea, por ejemplo, que el Banco de la República tenga un gerente, que entiendo yo es como la máxima autoridad del Banco de la República, y que lo tenga durante 12 años, pues le da cierta continuidad en lugar de lo que pasa con los presidentes o los alcaldes o gobernantes que cambian cada 4 años. Entonces no hay como un plan a largo plazo porque usted está cambiando a cada ratico. En cambio, el hecho de que se mantengan los 12 años, pues como que le da cierta estabilidad, más que estamos hablando de temas económicos. Entonces hay varios que alcanzan a hacer los 12. Una cosa de la Junta es que cuando entra un nuevo presidente, no sé, por ejemplo, las próximas elecciones de Colombia, entonces en este momento ya está la Junta de 6, 7 miembros. El nuevo presidente puede nombrar dos, es decir, hay unos pero lo puede nombrar 2 años después, es decir, es elegido, digamos que es elegido en este 2026. Entonces, él gobierna 2027 y en 2028 puede retirar a dos del Banco de la República y poner dos que él quiera. Entonces, cuando se pensó la Constitución, se pensó así, para que de cierta manera pues por lo menos el presidente pueda tener, además del ministro de Hacienda, como cierta voz ahí, pero que no sea mayoritaria. Que claro, son 5 codirectores, gerente general y ministro de Hacienda. Entonces, claro, el presidente puede meter dos, los mete a la mitad de su gobierno, entonces por tanto no es desde el inicio, y entonces los mete a la mitad de su gobierno, ya solamente le falta la mitad del gobierno, pero entonces puede tener como cierta injerencia ahí, pero no llega a ser mayoritario.
La primera junta obviamente fue problemática, fue la de, oiga, se me va el nombre de este presidente. Bueno, el presidente de los 90. La primera junta, obviamente, pues no podían esperar 2 años para nombrarlos porque es que apenas la habían fundado. Entonces, la primera vez que se fundó, sí, pues el presidente Gaviria, si no estoy mal, obviamente nombró prácticamente a todo mundo. Entonces, digamos que eso fue también un poquito polémico, porque entonces, claro, el presidente llega y va a nombrar a todos los de la junta. Entonces, pero, a pesar de eso, la gente que se escogió y todo eso, como que se concentró en lo que tenía que hacer. Una cosa que repite mucho el autor en el libro es que aunque los presidentes nombran a los codirectores de de la junta, cuando llegan allá como que se centran en lo que tienen que hacer. Y la función principal, por ejemplo, del Banco Central, que eso incluso ya está en teoría en muchos lados, controle la inflación. Entonces ellos se controlan, se frenan, o bueno, se centran más bien en cumplir su función, que la principal es controle la inflación. Y eso pasa no solamente en Colombia, sino que en muchos lados, controle la inflación. Eh, entonces, bueno, el rol del Banco Central, pues ya lo mencioné. eh, Prestamista de última instancia, esa es una de las que no mencioné ahorita, que eso viene ya desde el siglo XX, ¿no? Que el tema de la Reserva Federal estadounidense es en parte de eso. En el siglo XIX en Estados Unidos había muchas quiebras bancarias muy regulares porque estaba ligado al tema agrario. Claro, usted piense en muchos agricultores estadounidenses, ellos van ganando, pero van guardando su plata en el banco. Llegan temas, bueno, se recoge la cosecha, y llega un momento en que tienen que volver a, no sé, a invertir y todo eso para otra vez cultivar. Entonces sacaban masivamente la plata de los bancos y muchos bancos se quebraban. Entonces la Reserva Federal estadounidense se funda con una de las funciones es prestamista de última instancia, precisamente para que en esos momentos el banco pudiera prestarle dinero a los bancos privados que había, que en Estados Unidos había 1 millón de bancos, y así evitar las quiebras. Entonces, pues el Banco Central colombiano, pues obviamente no me acuerdo bien si es del inicio, pero por lo menos en esto, a lo que vamos hoy, que es en los 90, una de las funciones es prestamista de última instancia y también lo que buscaban con esa independencia es que el banco dejara de financiar al Estado. Es decir, al Estado le va a tocar que ser más juicioso. El Banco de la República tenía el tema cultural, ¿no? O sea, pues ustedes verán a lo largo del país, los que han ido y los que no conocen, pues les digo, el Banco de la República tiene secciones en las bibliotecas y todo esto, eh, cosas precolombinas, que el Museo de Oro, bueno, hay varias cosas que son muy culturales y hubo una discusión con la Constitución que decía que pues ya que el banco es algo como tan monetario, no debería seguirse encargando de eso. Pero pues luego de mucho debatir, pues se dieron cuenta, ya lo están haciendo bien, tienen cómo financiarlo, que parte el Banco de la República se financia con las reservas internacionales que tiene el país. Las reservas internacionales son los dólares que tiene pues reservado el Banco de la República. Eso debería unos rendimientos porque no sé qué porcentaje, no sé si la autora lo dice, pero un porcentaje muy importante de esos dólares está invertido en deuda de otros países que tengan altas calificaciones, es decir, que sí se sepa que cumplen con la deuda. Y entonces obviamente no sé cada cuánto tiempo a los intereses, me imagino cada año, no sé. Pero de esos intereses, pues son las ganancias que generan esas reservas y con eso el Banco de la República, pues me imagino paga a sus funcionarios, no sé, a las personal de aseo, bueno, toda la gente que trabaja en el Banco de la República y además saca el dinero para el tema cultural. Eh, de ahí venía otra discusión y es que obviamente esas reservas son inversiones. Esas inversiones tienen dos escenarios. Cuando se invierte o gana o pierde. Entonces, se discutió si ese dinero, si cuando el Banco de la República de esas ganancias, luego de pagar todo el funcionamiento, si le quedaba dinero, ese dinero que quedara se lo debería dar al gobierno para el presupuesto nacional. Al final, pues se decidió que sí. Entonces, el Banco Central de las reservas internacionales que tiene genera unas ganancias, paga el tema cultural y pues no se decidió cambiar porque pues ya estaba funcionando, entonces lo dejaron así,
que se lo vamos a dar a otra gente, mientras se organizan, mientras se busca financiamiento, el cambio esto ya está funcionando, los que está funcionando y está funcionando bien, no sé para qué lo va a cambiar, déjelo así. Y luego de pagar todo eso, el resto que queda se lo da al gobierno central. Y entonces también se estableció que si le iba a dar las ganancias, cuando hubiera pérdidas, el gobierno debía pagar eso. No recuerdo que el autor haya dicho de pérdidas, pues que hubo un caso de pérdidas, pero entonces ahí quedó establecido. Cuando parte de las ganancias del Banco Central van al gobierno y cuando las pierda el gobierno debe pagar eso. Bueno, el tema de las reservas internacionales, pues me pareció muy interesante porque, o sea, yo sí como que conocía más o menos el tema, pero no lo entendía bien. Las reservas internacionales están muy ligadas al tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio depende de los dólares que tenga el país. Entonces, claro, eso también tiene que ver, por ejemplo, con la crisis del 98 eh, y cuando hay crisis en general. Entonces, digamos que usted tiene un tipo de cambio en 2000 como cuando estaba Uribe o en casi 4000 que estamos ahorita en 2025. Entonces, claro, cuando el Banco Central está comprando y vendiendo dólares dependiendo de, de cómo esté el tipo de cambio. O sea, si usted ve que el tipo de cambio se está disparando, entonces usted empieza a comprar más dólares como para que suba, para que se baje el tipo de cambio. Y si pasa y se empieza a revaluarse mucho la moneda, pues entonces trata como de vender, porque tener muchos dólares entonces revalúa la moneda y eso tiene problemas comerciales. Dirá usted, ¿por qué es un problema que la moneda valga tanto? Si su moneda vale mucho, ¿quién le va a comprar sus productos? Por ejemplo, el café que es típico de Colombia, o el petróleo, o el carbón, vale X precio, con la moneda en 3.500. Y digamos que hay una reevaluación y ya un dólar no vale 3.500 sino que vale 2.500. Entonces el peso es más valioso, pero claro, el peso es más valioso, entonces su café internacionalmente vale más, su petróleo vale más, su carbón vale más. Y claro, si usted va a vender las cosas más caras, pues entonces la gente le va a decir, ah, no, entonces ya no le compro. Entonces eso tiene problemas comerciales y por eso tiene que mantener como cierto equilibrio. O sea, ni que se evalúe mucho la moneda, pero tampoco es muy conveniente que se revalúe mucho, es decir, que valga más la moneda, sino que se mantenga más o menos de una manera estable. La autora se va muy, digamos, linealmente. Entonces empieza con los presidentes del 90 y luego yo quiero ir es al tema del siglo XXI sobre todo. Entonces empieza con Uribe, Santos y Duque. Entonces, por ejemplo, con Uribe hubo mucho problema como roce entre Uribe y el Banco Central precisamente con ese tema, de que la moneda estaba como revaluada en ciertos momentos, porque claro, en algunos momentos hubo como un auge petrolero. ¿Por qué? Porque el precio subió. Entonces, claro, si usted la misma cantidad de petróleo que usted está vendiendo le están pagando más, usted accede a más dólares. ¿Sí o qué? Entonces, claro, usted tiene más dólares, ¿qué pasa con la moneda? Se revalúa. Entonces, si se revalúa, eso genera problema y descontento en otros sectores. Que claro, Colombia no exporta un producto, Colombia exporta varios. Entonces, si uno de esos productos o algunos de esos productos el precio crece, entonces claro, pues muy bueno los que vienen el producto porque les están pagando más, pero eso revalúa la moneda y entonces digamos que sube el precio del carbón, el precio del café y digamos que ofrece el precio del petróleo. Listo. Pero el país, por ejemplo, exporta flores. Entonces, ¿qué pasa con las flores o qué pasa con el sector textil? Entonces, claro, esos productos se vuelven más caros, pero el mercado internacional no está pagando más por ellos. Entonces, usted ya está, su producto vale más, pero en nivel internacional ese precio no ha subido. El que subió fue el del café, el del petróleo y el carbón. Entonces, eso se ha afectado. Entonces, ya el gobierno tiene que empezar ahí. Entonces, el gobierno se reúne con los empresarios, ¿qué vamos a hacer? Entonces, durante Uribe hubo bastante problema con eso. Y otro de los problemas fue la reelección. Con Uribe llegó la reelección. Claro, el Banco Central se pensó en el sentido de que no hay reelección en Colombia. Claro, si usted tiene reelección, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque entonces, como ya les mencioné, luego de 2 años el presidente puede poner a dos
codirectores en el Banco Central. Y entonces, claro, si hay reelección, ahora puede poner otros dos. Entonces, de los 7 miembros, ya puso dos, otros dos, el ministro de Hacienda de por sí ya es suyo. Entonces, de los 7 miembros, usted tiene cinco. Entonces hubo mucha discusión porque entonces se va a perder la independencia del Banco de la República. Pero finalmente a la conclusión a la que llega la autora es que no, no, en realidad no hubo mucho problema. Como que ellos entran a la junta y ya como que yo no le veo nada a nadie. O sea, llegan a la junta, vamos a cumplir las funciones que tiene el banco. Y si al presidente de turno no le gustó lo que estamos haciendo, de malas. Eso es la meta de la inflación. Como les comentaba, en los 90 era normal una inflación del 20%. Entonces una de las cosas que intentó el Banco de la República desde los 90 fue bajar el tema de la inflación. Entonces se pusieron unas metas, pero no se terminaron nunca de cumplir, porque obviamente usted no va a sacar la inflación del 20 al 3 de una. La meta era el 3%. Pero entonces la empezaron a dar con el pasar de los años. Que 22, que 20, 17, 15, y bueno, se fueron acercando. Y ya cuando estaba Uribe, pues la inflación digamos que ya estaba relativamente bien. El país, luego de la crisis del 98, el Banco Independiente, una inflación controlada, etcétera. Digamos que hay unas calificadoras de inversión y el país se volvió más atractivo, entonces también hubo, digamos, más inversión, hubo acuerdos luego posteriores con el FMI por temas pues de préstamos y todo esto. El punto es que el Banco Central finalmente logró controlar ese- esa inflación, aunque luego, como en 2014, o sea, ya estamos hablando con Santos, sí hubo unos problemas de inflación más, pero eso te tuvo que ver precisamente con el petróleo. ¿Por qué? Porque claro, en unos años de Uribe el petróleo estaba altico, cuando llega Santos, pero no en la primera presidencia, sino que creo en la segunda, o por lo menos terminando la primera, el precio del barril o el petróleo cayó. Entonces, claro, pasa lo contrario a lo que yo les mencionaba ahorita. Si usted está exportando petróleo y carbón, eso en el mercado internacional le da divisas, es decir, le da dólares. Dólares que usted necesita para el comercio internacional y que tienen que ver con sus reservas internacionales y los rendimientos que estas generan y todo. Muchas cosas del tipo de cambio van ligadas es al dólar, al dólar, al dólar. ¿Cuánto usted tiene? Y evidentemente usted con qué comercio. Usted no le compra a España con pesos colombianos, usted le compra con dólares. Y a Alemania o al país que usted le quiera poner el nombre. Entonces, claro, cayó el precio del barril de petróleo. Entonces se obtiene menos precio por ese petróleo, por tanto, menos dólares. Con menos dólares ahí puede haber una disponibilidad de reservas internacionales más bajo. Y eso que va a generar, pues, problemas en el tipo de cambio, devaluación. Y con devaluación, pues ahí puede haber inflación. Y la otra cosa es que justo en esa época hubo también, creo que no me acuerdo si es el fenómeno del niño o la niña. Bueno, uno de los dos. El problema, el punto es que hubo problemas agrícolas. Entonces, además de la devaluación que se podía causar con eso, pues hubo menos alimento. Pues oferta y demanda. Si hay menos alimento, obviamente hay inflación. Eh, sí, entonces el tema de con Santos, pues obviamente siguió la discusión de, bueno, esta junta otra vez va a haber reelección, y entonces, mejor dicho, toda la junta, entonces, casi el 80% de la junta la puso el presidente, entonces, ¿qué va a pasar? Pero a la final siempre se han mantenido bastante bien. La autora también menciona algunas renuncias, eso hizo que todavía más personal de la junta fuera del presidente, porque no sé, llevan 2 años y renunciaron. Entonces no solamente iba a poner dos, sino más el que renunció. Entonces, imagínense. Eh, bueno, el tema de la crisis del 2014 ya lo dije. Y ya menciona el gobierno de Duque, porque el libro es como de 2023, así que obviamente no llega al gobierno actual. Dice que con Duque, por ejemplo, las reservas internacionales tuvieron bastantes rendimientos y eso le dio pues bastante dinero a Duque, pero pues ahí el problema que todos sabemos es que en el 2020 pues hubo
el tema de la pandemia. Entonces, con el tema de la pandemia, o sea, sin la pandemia, creo que el gobierno de Duque hubiera sido mucho mejor, mm, pero precisamente por las reservas internacionales. Es decir, no porque sea algo que dependa del presidente, sino pues simplemente usted tiene unas reservas que le están dando X dinero y de repente le dan mucho más y como parte de esas reservas terminan en el presupuesto del gobierno, pues obviamente usted tiene más dinero, ¿cómo va a estar la economía peor? No, pues obviamente va a estar mejor, pero pues llegó la pandemia y en lugar de la economía ir para arriba, pues pasó todo lo contrario. Ya él habla pues del tema del FMI, que, que los préstamos y no sé qué, en fin. Y una cosa que me pareció bastante interesante es el tema del oro, que cuando Duque estaba presidente, eso se habló mucho, que él vendió parte del oro que tenía Colombia y salió mucha gente a criticar y no sé qué. Y pues en este libro, Gloria Valencia lo explica, no, no es extenso porque tampoco es necesario, pero pues lo explica. Eh, el Banco de la República tiene, como ya les mencioné, unas reservas, pero obviamente como toda inversión, usted no invierte en una sola cosa, sino que usted diversifica. Entonces, una muy pequeña parte de las reservas internacionales están en oro. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa con el oro? Que el oro tiene un precio muy volátil. Es decir, hoy puede estar aquí, luego arriba, tan, 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 tan. Entonces, claro, usted como banco central, pues por ejemplo, si usted especula, pues a usted genial, la invierto cuando esté aquí, la vendo cuando esté aquí, se vuelve a bajar, bueno, compra y vende constantemente, pero esto es un banco central. Entonces a un banco central no le sirve que un precio esté para arriba y para abajo a cada ratico, necesita algo más o menos estable porque es que usted está invirtiendo una plata de la cual de cierta manera se ayuda a un país. O sea, eso no es una inversión mía que yo fui a invertir y si me fui mal la perdí plata yo. No, esto es un tema de un gobierno central de 40, 50 millones de colombianos que si el Banco Central hace algo mal, a Colombia le puede ir bastante mal. Entonces, ya que el oro es muy volátil, eh, decidieron vender parte de las reservas y comprar otras, pero y entonces obviamente salieron mucha discusión, que no, que vea que luego subió el oro y no sé qué, y sí, sí subió el oro, pero precisamente lo que busca el Banco Central es que quería, primero, algo más estable y algo no tan volátil. Segundo, pues ya no, no es que el oro sirve como que es como si fuera dinero y no sé qué, si eso era en patrón oro hace un siglo, que de hecho mi tesis habla mucho de eso. Pero cuando el oro respaldaba realmente los billetes, obviamente usted necesitaba tener unas reservas grandes porque es que era muy importante. Pero nosotros ya, el dinero actual no está respaldado con oro. Está, como les digo, el tipo de cambio incluso tiene que ver más con el dólar del oro. Entonces, no es tan necesario, de hecho, tener oro en las reservas. Y como les digo, creo que era el 1% o menos del 1% de las reservas. Es decir, o sea, el 99% de las reservas del banco están diversificados en otras cosas que no son oro. Y pues aquí salió el escándalo pues de que vendieron el oro. Pero pues digamos que no hay mayor problema en eso. Y lo último que yo como que anoté, hice aquí como un listado, porque no hice yo, les recomiendo el libro, pues tampoco es digamos, lo mejor que yo me he leído. O sea, creo que el último libro que les recomendé es de David Gray, que es En Deuda, que ese libro sí yo me lo leí como que no, no, no te acabes, por favor. Pero bueno, el libro se acabó y como que, ok, tengo que pasar a otro. Ese es un libro bastante bueno, me pareció bastante interesante saber todas las movidas que hay del Banco de la República, las discusiones, el tema de las elecciones, bueno, muy interesante, pero pues tampoco es, digamos, la última panacea. Sin embargo, si les interesa el tema, bastante interesante. De hecho, tengo ahí otro que es el de la Andy, creo, que también lo escribe ella. Y me tengo que conseguir el otro que escribe ella, que es sobre Interbolsa, sobre la caída de Interbolsa, que se ve bastante interesante. Bueno, entonces lo último que yo les quería decir es, aunque de hecho creo que es parte del inicio del libro, o por lo menos está en la primera parte, el tema de las reformas tributarias. Entonces ahí
básicamente lo que me di cuenta es que, claro, en el 91 nace una nueva constitución y esa nueva constitución otorga una serie de derechos que antes no estaban establecidos constitucionalmente. Pero el país en ese momento no tenía una economía lo suficientemente buena ni recaudaba lo suficiente como para financiar eso. Claro, dice, usted va a dar salud pública, pero ¿con qué lo va a financiar? Si usted tiene el dinero, vale, tenga su salud pública. Tiene dinero para salud y, bueno, y pensiones y de todo, tenga. Pero el problema es que el país no tenía el dinero, pero entonces tenía que cumplir eso. Entonces a partir del 91 empiezan las reformas, no porque no hubiera antes, pero entonces desde el 91 ha habido una serie de reformas tributarias, eh, pero tienen que ver es con esa constitución. O sea, como que, y de hecho todavía lo seguimos viendo, cada ratico hay reformas tributarias, y es porque desde el inicio el país entró en un déficit porque no ha logrado, digamos, generar los ingresos suficientes como para financiar todo eso que dice la constitución. Entonces ahí empieza, me pareció interesante el tema de las reformas tributarias, y, y pues yo diría que pues obviamente las reformas vienen hasta la actualidad. Y pues obviamente uno de los problemas de las reformas tributarias es que eso para la inversión pues es bastante problemático. Porque usted como empresario extranjero, ¿qué quiere? Usted quiere llegar a un país estable. Pero si usted llega a un país en el que cada 2 años, o sí, casi siempre es cada 2 años una reforma tributaria significa nuevas reglas de juego. Entonces, si usted llega a un país que cada 2 años hay una reforma, pues eso no es estabilidad. Entonces, eso afecta también el tema de la inversión. Además de los videos que yo ya he hecho del sistema tributario, por ejemplo, las exenciones, el hecho de que a veces una empresa puede pagar más impuestos una extranjera que una, bueno, eso, aunque eso era en los 90, actualmente no lo sé. Pero el video que yo hice, pues también era precisamente eso, fines del siglo XX, lo cual explica eh, que no haya una mayor inversión. En fin, pero bueno, el país ha avanzado ciertas cosas, ya habla mucho de cómo se fue disminuyendo la pobreza, cosas que la gente a veces como que no se ha dado cuenta que estamos en un país muy diferente y que ha mejorado bastante desde los 80, por ejemplo, y que obviamente ya lo he dicho en otros videos, tiene cosas que mejorar y ya sabemos por qué no quiere mejorar, pero eso ya lo he dicho en otros videos y si quiere lo puedo seguir profundizando en otros. Pero pues por ahora, como les digo, eh, Gloria de Valencia, periodista, Junta de la República, Junta Directiva del Banco de la República, se llama el libro, y la señora incluso ha ganado premios, posiblemente en un futuro les haga un video sobre Andy, 8 décadas de construcción colectiva, que también pues el libro de ella. Le dieron el Premio Nacional de Periodismo CPF en 2018 y otros, bueno, le han dado otros premios. En fin, hasta aquí el video del día de hoy y nos vemos en la próxima.